Aunque las elecciones primarias son procesos internos en los partidos políticos para elegir a los candidatos a distintos cargos de elección popular, en México, en el proceso electoral que se avecina, las fuerzas políticas han optado por modelos singulares para elegir a sus representantes. En el caso de Morena, el partido gobernante, decidieron recurrir a un periodo de asambleas informativas donde los aspirantes recorrerán el país para no incurrir en actos anticipados de campaña. Efectivamente, en países como España, Estados Unidos y otros más, hay elecciones primarias para elegir a un candidato. En México hemos recurrido a un modelo, por llamarlo de alguna manera, tropicalizado a la mexicana. Vamos a hablar de este tema en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a mis invitados. Lucía Almaraz, académica de la UNIVA. Lucía, bienvenida. Muchas gracias por el espacio. Gabriel Torres Espinosa, politólogo. Gabriel, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Y Javier Hurtado, profesor investigador del Colegio de Jalisco. Javier, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues me gustaría que empezáramos con una primera intervención cada uno, breve, para, digamos, abrir paso sobre el tema. Comienzo contigo, Lucía. Claro, pues mira, hablar de los partidos políticos pues es hablar de instituciones que están sumamente desgastadas, ¿no? Esto tiene que ver sobre todo con la desconfianza que manifiesta la ciudadanía en estos entes, pues derivado de diversos factores, ¿no? Justo la lejanía que siente la ciudadanía, ¿no? La falta de solución a sus problemáticas, el tema, por ejemplo, de acudir a las comunidades, solicitar el voto, pero nunca regresar, ¿no? Entonces, es multifactorial el cómo la ciudadanía cada vez sentimos que los partidos políticos pues no cumplen con la labor que incluso la propia ley marca, ¿no? Justo de permitirnos de ser un vehículo para hacer política a todas las personas. Entonces, a partir de este diagnóstico, pues justo sería importante repensar a los partidos políticos, pero también repensar el modelo, por ejemplo, de elecciones primarias. Muy bien, Gabriel Torres Espinosa, un primer apunte. Bueno, primero decirle a la audiencia que vamos a hablar de un tema inexistente en México, que son las elecciones primarias. No existen y no han existido jamás. Y creo que incluso dentro de nuestra cultura política no hay aprecio por la elección democrática de los candidatos al interior de los partidos políticos. Tan no lo hay que en el 2000 el PAN por primera vez dejó de hacer un proceso democrático para elegir su candidato a la presidencia con Fox, y fue la primera vez que ganó la presidencia de la República. Y en el 2000, el PRI intentó hacer su primer proceso democrático con una pasarela, con todos los defectos y con todas las chapuzas inherentes a ese partido, pero intentó abrir al voto popular la elección de su candidato, y fue la primera vez con la Bastida Ochoa que perdió las elecciones constitucionales. ¿Por qué? Porque yo creo que en el grueso de la población no está instalado, digamos, el derecho o la necesidad que existe de que los partidos elijan democráticamente a sus candidatos, y no solo a sus candidatos, a sus dirigentes y a sus candidatos. Por lo tanto, si los partidos lo eligen por dedazo, por encuesta, por oráculo, por cualquier otro consejo político, cualquier otro invento que pudieran, digamos, crear para sustituir el legítimo derecho que le corresponde a un ciudadano de elegir sus candidatos, esto no es apreciado en un proceso constitucional. Muy bien. Javier Hurtado, una primera aportación. Bueno, antes que nada comentar que, cuando me invitaste a elecciones primarias, bueno, todavía llegué hace un momento, antes de que iniciara. Entrecomillados, claro. Sí, elecciones primarias, pues dije, pues ¿cuáles serán esas, no? Bueno, a no ser que te quieras referir a los procesos que se están realizando en los partidos para elegir el candidato. Bueno, déjame decirte que quisiera yo precisar, y que creo que es a lo que se quería referir Gabriel, aunque no le da ese reconocimiento, pero en México sí existieron elecciones primarias en 1999. En el caso del PRI, incluso en el PAN. Y el PRI les aplicó no solamente para presidente de la República, sino que les aplicó en algunas elecciones de gobernador, en 8 días elecciones de gobernador. Entonces, pero hay una gran diferencia de esa experiencia que nosotros tuvimos de elecciones primarias con lo que en realidad son unas elecciones primarias. Aquí coincido con Gabriel. Entonces, yo creo que todo esto tiene que ver pues con nuestra cultura y nuestra tradición del sistema de partidos. Es decir, venimos de un partido único, cuasi hegemónico, partido de Estado,
Y luego de ahí pasamos a un sistema de estado de partidos. Es decir, en México quien gobierna son los partidos y específicamente los líderes de los partidos, y más quieren ahora con la figura esa de gobierno de coalición. Entonces, eso ha traído como consecuencia, por ejemplo, que fue a partir de la reforma de noviembre de 2007, cuando se modificó la legislación electoral para establecer un principio que es ahora intocado, es decir, no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Las autoridades no podrán intervenir en los procesos internos de los partidos políticos, y lo llevaron a rango de la Constitución con la reforma constitucional de 2014. De tal manera que entonces se especifica en la legislación electoral que los asuntos internos de los partidos políticos incluyen la elección de dirigentes y la selección de candidatos. Entonces nadie se puede meter ahí, definitivamente. Entonces hay una gran contradicción entre la definición que hace el propio artículo 41 constitucional de que los partidos son entidades de interés público y el carácter secreto y privado que en realidad tienen, no solamente ese, familiar. Porque hay partidos que tienen su dueño personal, por ejemplo el PT, por ejemplo Movimiento Ciudadano, por ejemplo el Verde. Son partidos de familias o de personas. Alberto Anaya ha estado toda la vida, él y su esposa, en el PT. Dante Delgado se dedica a explotar jóvenes ingenuos políticamente, como ha agarrado de carrilla a los de Jalisco, ¿no?, para sacarles provecho, ¿no? En el Verde, pues Jorge González Torres y su hijo, el Niño Verde, son los dueños del Verde. Claro. Entonces, ¿cuál carácter público, de interés público de los partidos? No. Los partidos políticos son asuntos, entidades de interés privado y familiar. Y en consecuencia, si a eso tú le agregas que no pueden intervenir las autoridades en los asuntos internos de los partidos políticos y que los asuntos internos de los partidos políticos son la selección de sus candidatos, pues no hay nada. Como dijo Gabriel, si quieren los eligen por la ouija, por revelación divina, por el oráculo, como quieran, es válido. Muy bien. Nos estamos refiriendo al proceso, por supuesto, que realiza Morena y la alianza opositora para este proceso del 2024. Lucía, si no son elecciones primarias, por supuesto que no lo son, ¿qué es una elección primaria? Pudiéramos decir a la gente. Sí, por supuesto. La elección primaria, ya lo referías tú al inicio o en las cortinillas, ¿no? Es un sistema por el cual, un sistema democrático, ¿no? Particularmente en algunos países, ya lo decías tú, Estados Unidos, en Latinoamérica, Honduras, Nigeria, por ejemplo, ¿no? Deciden que antes de entrar a un proceso electoral ya de manera formal, previo a eso, se elige por la ciudadanía a las y los candidatos de los partidos. ¿Qué beneficios tiene? Bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Los beneficios que tiene es que son candidaturas mucho más cercanas a la ciudadanía, porque justo son las personas de afuera de los partidos quienes eligen a esas personas. Entonces llegan con mucho mayor legitimidad. Y en el caso, digamos, de los obstáculos, pues es justo eso, ¿no? Que los partidos políticos pierden, digamos, la discrecionalidad de elegir, y entonces se pierde justo manaje de poder, ¿no? Que emana justo de un partido político, de un ente político. Muy bien, Gabriel, si esto no son elecciones primarias, que no lo son, ¿de qué estamos siendo testigos? De un proceso antidemocrático de selección de candidatos en los distintos partidos políticos, tanto en la alianza opositora como en el partido del gobierno y los otros partidos que están planteándose hoy si van solos o van en alianza. Pero reitero la pregunta que le hiciste a Lucy, es que las elecciones primarias, en esencia, son un mínimo de democracia interna que por ley todos los partidos de un sistema de partidos deben de practicar dentro de un Estado. Por lo tanto, lo de 99 que refiere Javier Hurtado, que tiene razón, que ocurrió un proceso abierto cuando el PRI se convirtió en el nuevo PRI, la esferita, y de repente dijo que todo el mundo salga a votar por su candidato, pero eso no era una elección primaria. Fue un intento por establecer algún mecanismo de democracia interna, que por cierto lo hicieron en el 99 y perdieron la elección en el 2000 porque nadie lo apreció. El PAN lo dejó de hacer con Fox y ganaron la elección porque nadie lo aprecia. Por eso lo decía en mi primera reflexión. Pero la primaria tiene que ser, para que sea una elección primaria, digamos, refiriéndonos a las primarias en Estados Unidos o a las convenciones de nominación en Alemania, son
obligaciones de ley, no depende de la voluntad del partido, del dueño del partido, como dijo Javier Hurtado, o de la dirigencia en turno del partido, sino de la ley. Es una obligación que la ley establece, de que la única manera de nominar candidatos es a través de un proceso de selección democrática previa a la elección constitucional. Eso en esencia es una elección primaria. Y la elección primaria tiene como fundamento que si los partidos reciben el sistema de prerrogativas más, digamos, generoso dentro de los estados contemporáneos, pues los partidos tienen que asegurarse a través de la ley de cumplir con su función digamos, fundamental, que es su razón de ser, que es contribuir al desarrollo del proceso democrático, como seleccionando democráticamente sus candidatos y sus dirigentes. Pero si la ley no establece eso como obligatoriedad para todos los partidos, no podemos hablar de elecciones primarias. Hablamos de procesos que pueden ser más o menos democráticos y que corresponden a coyunturas, pero que no necesariamente se institucionalizan, como ha pasado. El PAN, por ejemplo, tenía una de las costumbres más añejas de hacer una convención y de permitirle a la militancia del PAN, que era muy reducida, pero había una militancia, decidir quién era su candidato, ¿no? Y lo dejó de hacer en un par de ocasiones. La segunda fue con Fox y esa vez que lo dejó de hacer, no solamente no lo castigó el electorado, lo premió con la presidencia de la República, porque la valoración sobre el origen de las candidaturas no existe en los electores en México. No tenemos una cultura democrática que nos permita aquilatar o darle, digamos, valor democrático a un partido que selecciona por voto directo de sus militantes o de la población en general a sus candidatos, porque también hay primarias abiertas, las que son abiertas a todos a los ciudadanos con derecho a votar, y las cerradas, que generalmente van dirigidas a la militancia. También podríamos hablar de los tipos de primarias, pero en esencia en México no ha habido primarias porque no se ha legislado sobre la obligación que tendrían o deberían tener los partidos de darle el legítimo derecho a los ciudadanos, que son los que contribuyen al financiamiento de los partidos, para decidir quiénes deberían de ser sus candidatos y quiénes deberían ser sus dirigentes. Y por lo tanto, suscribo lo que dijo Javier, los partidos actúan como clubes, asociaciones para usufructo exclusivo, ni siquiera de su membresía, sino de su dirigencia. Es decir, de la oligarquía, además, diría Robert Mitchell, de la oligarquía partidista o del círculo de poder que los dirige. Muy bien, tenemos que hacer la primera pausa. Regresamos pues con la feria de las asambleas informativas y las campañas de anuncios espectaculares. Pese a que sería el candidato a la presidencia para contender en las elecciones de 2024, quien resulte ganador del proceso interno de Morena, no será reconocido como tal, sino como coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Para elegirlo, se realizarán encuestas externas y una por parte del partido. Los aspirantes podrán sugerir 2 casas encuestadoras y la Comisión Nacional encargada del proceso decidirá por sorteo a las 4 firmas propuestas. Las elecciones primarias, entre comillas, en México, el tema que abordamos en Ruta 44. Javier Hurtado, si legalmente no pueden existir las elecciones primarias, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué proceso estamos siendo testigos en México con estos corcholatas y otros aspirantes en campaña? No, sí pueden existir, por supuesto que pueden existir. Pero con el marco legal que existe ahorita. Ah, claro, no existen, por supuesto, pero sí podrían existir. Más bien podrían existir, sí. Claro, pero para que se pongan, es lo que estábamos haciendo en el corte. Mientras los partidos sean los que hagan las leyes, nunca van a hacer algo que vaya en contra de sus intereses. Claro. Por favor. Bueno, pero déjame regresarme a lo que estábamos en el anterior segmento. A ver. Tú preguntabas algo acerca de esto. Yo quisiera decir lo siguiente. Las elecciones primarias, porque tú habías preguntado qué eran las elecciones primarias, no quiero meterme
añadir lo que ya se dijo, simplemente señalar, yo creo que cada sistema político tiene algo que lo distingue. Y el sistema político de los Estados Unidos, lo que lo distingue es sus elecciones primarias. Quien no entienda el sistema de elecciones primarias de los Estados Unidos, no entiende su sistema político. Igual, quien no entiende el sistema de gabinete sombra en el Reino Unido, no entiende el sistema político del Reino Unido. Y quien no entienda el tapado y el dedazo en México, no entiende el sistema político mexicano. Entonces, en el sistema político mexicano, lo típico del sistema político mexicano no son elecciones primarias ni gabinete sombra, no. Es el tapado, que ahora se llama corcholata, y el dedazo. Entonces, eso es lo propio. Y han venido estudiosos, Duverger vino alguna vez, contratado, Maurice Duverger, a estudiar el sistema político mexicano, porque le dijeron los rusos, oye, pues ve y estudia ahí, ¿cómo le hacen los mexicanos para tener un partido único y hacer elecciones y siempre ganarlas? Pues llegó y estuvo, pues dijo, no, ¿sabes qué? Me doy por vencido, no los logro entender a los mexicanos. Claro, es que una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es los hechos, la práctica retorcida, la real, la verdadera. Claro. Y ahí es donde se inscribe en nosotros el sistema de selección de candidatos y de incluso de designación o de selección y elección del presidente de la República. No forma parte del sistema jurídico estatuido, sino de las reglas no escritas. Claro. Voy a otro punto que tiene que ver con el sistema que se está llevando. Mira, a mí me parece que es muy grave lo que está ocurriendo. Se ha dicho que vivimos en un estado fallido, en un narcoestado. Bueno, yo a esto le agregaría que estamos viviendo en un estado anómico. ¿Qué es un estado anómico? Un estado carente de normas, donde las normas no se respetan. Es decir, el estado anómico es lo contrario del estado de derecho. ¿Y por qué digo esto? Empezó Morena a violar ostensiblemente la ley y ahora los del famoso Pacto por México hacen lo mismo, descarada e impunemente. O sea, aquí en México violar la ley es un deporte nacional y las autoridades no pueden hacer nada ni decir nada. Es lo mismo lo que hacen los partidos políticos violando descaradamente la ley que lo que hace el narco cobrando piso y plaza en los pueblos que los tiene sometidos. Es exactamente lo mismo, es la negación del Estado de Derecho. Es lo mismo. Entonces, como país, como Estado, estamos jodidos. No existe el Estado de Derecho. Tenemos un Estado anómico. Es decir, no hay normas, no se respetan las normas. Aparte, Estado fallido y narcoestado. Muy bien, Lucía. La autoridad electoral, porque hay una autoridad electoral en México, por lo menos formal, dictaminó a través de la Comisión de Quejas de que estas actividades que realiza Morena no violan la ley, que no son actos anticipados de campaña, porque no piden el voto. Sí, justo era un punto que quería tocar, de cómo la autoridad electoral hoy se ve blanda frente a lo que pues algunos hemos denominado actos anticipados de campaña, ¿no? Y que viola totalmente la ley electoral, pero sí sale de manera muy fuerte, por ejemplo, cuando dice que hay que monitorear aproximadamente 503 programas de opinión, ¿no? Entonces ves cómo hay un extremo entre lo blando que puede ser frente al poder de los partidos, o particularmente del partido en el poder, frente a un tema de medios de comunicación, de quienes opinamos, etcétera, ¿no? Entonces, no hay una congruencia hoy de la autoridad electoral frente a lo que está sucediendo. Primero, el ejemplo sale con el primer saque Morena, pero luego le sigue la alianza, ¿no? Y con esto pues puede provocar que incluso también a nivel no solo federal sino estatal, pues los partidos empiecen a realizar este mismo ejercicio porque finalmente pues no hay una sanción al respecto, ¿no? Y fíjate que yo en el punto en donde digamos que veo que sí puede ser sumamente tendiente el tema de que vayamos a debatir y a reflexionar de manera muy seria y muy profunda el tema de legislar las primarias. ¿Por qué? Porque además ya tenemos ejemplos en Latinoamérica, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, que España, que Estados Unidos, y podrían decirnos, bueno, pues no son contextos similares, ¿no? Pero en el caso de México, si lo contrarrestamos con el tema, insisto, de Honduras, pues ahí hay un ejemplo que podríamos traer para acá, porque además en este sentido, una de las grandes ventajas que tiene justo poder tener esta figura de elecciones primarias, pues es que con este financiamiento que por lo menos les dio
el INE a los partidos nacionales, que es más o menos de 6 billones de pesos, pues estos partidos políticos tendrían que absorber, digamos, los gastos de las primarias, pues con ese financiamiento que se les está dando, es decir, no se les tendría que dar más, con sus propios recursos tendrían que absorberlo. Y también podríamos inhibir el tema que ya se mencionaba por parte de Gabriel y de Javier, ¿no? Cómo los partidos políticos han sido como un vehículo más bien para cuestiones personales, para cuestiones de grupos pequeños, para cuestiones políticas, sin que entonces pues la ciudadanía se entere lo que pasa al interior de los partidos, ¿no? Entonces yo creo que en esa vía podríamos empezar a replantearnos si es viable esta figura en México. Sí, Gabriel, dice la autoridad que no es un acto anticipado de campaña, pero en las actividades que vemos, hombre, se parece mucho a una campaña normal, ¿no? Son tan solo una campaña que tienen anunciada una encuesta para medir rentabilidad electoral. Digo, ¿qué es lo que andan haciendo? Por supuesto que es una campaña que están haciendo, cuidando, no decir explícitamente un llamado al voto. Pero por supuesto que es un proceso de socialización. Ahora bien, yo creo que el tema no está en los partidos. Se suele culpar de todos los males de este país al sistema de partidos y yo creo que no está en los partidos. El propio jefe de Estado mexicano es el que arrancó el proceso de la sucesión de manera anticipada y el que en sus conferencias matutinas, un día sí y otro también, se refiere al proceso de selección del candidato de su partido y luego de la oposición. Es decir, quien directamente ha adelantado los tiempos que la ley establece para iniciar el proceso de selección o de precampañas, porque antes ni siquiera eso estaba regulado, hoy tenemos reguladas las precampañas, eso tendría que empezar en 2 o 3 meses más. No obstante, fue el presidente mismo el que llamó a los funcionarios de su gabinete y a funcionarios del Congreso, como Monreal, a abrir públicamente sus aspiraciones, renunciar al cargo e iniciar con un proceso de socialización de cara a un proceso para definir una candidatura, que no va a ser un proceso democrático, y yo lo quiero dejar, digo, que no concuerde con esto, por supuesto, es muy respetable, pero una encuesta no es un proceso democrático de ninguna manera. Una encuesta es un estudio estadístico de aproximación a la realidad que depende de la muestra, que depende del momento en que se levante y que depende del método mediante el cual se realiza este estudio. Pero este estudio de aproximación estadística a la realidad para nada puede sustituir el legítimo derecho que corresponde a los militantes de un partido o a los ciudadanos de un estado de elegir democráticamente sus candidatos. Entonces, lo que hay en curso, tanto por el partido del gobierno como por la oposición, no son procesos democráticos. Yo quiero entender que el título de este programa es una ironía. Claro, por supuesto. Las elecciones primarias que no existen y a las que nadie se compromete, porque lo que estamos disfrazando es un dedazo a partir de una encuesta, en el caso del partido del presidente, y una gran concertación de la oposición, que a lo mejor es la única manera que tienen de ponerse de acuerdo, pero no un proceso democrático de selección. A lo mejor va a ser una selección por descarte, se van a ir bajando hasta que solamente quede una. Ya me puedo atrever a decir que parece que va a ser mujer, ¿no? Y que va a ser por descarte, pero no va a haber propiamente un proceso de legitimación de votos y una convocatoria abierta a quienes tienen derecho de emitir el sufragio para decidir quién es el candidato. Y ahora, tampoco podría hacerse en este momento porque viola la ley y entonces por eso están todas estas cosas extrañas, todos estos pegostes que se han inventado, que algunos ni siquiera forman parte, son cosas realmente novedosas porque la creatividad de los mexicanos es infinita para inventarnos y dar la vuelta a la ley, y una autoridad que quiere hacer que no ocurre lo que está ocurriendo y que después de su captura, pues tiene el instituto costosísimo electoral al servicio de las intenciones políticas de los grupos de poder en México, de las oligarquías, que son las que hoy están en disputa para definir quiénes van a ser sus abanderados. Sí, Javier, vemos anuncios por todos lados y vemos mítines, aunque le llaman asambleas informativas, y vemos que al final del camino no nombran candidato, sino un coordinador
de la defensa. Estamos siendo testigos de una gran simulación. ¿En qué parte participan todos los mexicanos, incluido a los medios? Incluido a los medios. Bueno, yo creo que todos están metidos en esto, ¿no? O sea, tanto en la xochitlemanía como en lo que está ocurriendo con las corcholatas. O sea, yo creo que todos tenemos la culpa. Yo me he puesto a pensar, a reflexionar. Antes de que surgiera la xochitlemanía, que todo el mundo andaba con lo de las corcholatas. Entonces yo dije, bueno, está bien, las autoridades no van a hacer nada por parar eso que parece ilegal, ¿no? ¿Y por qué los medios de comunicación no hacen un pacto, un acuerdo entre caballeros, por decirlo de alguna manera, o de dignidad, y dejan de hablar de eso? Dejen de hablar de eso, por favor. Ustedes son los principales causantes de esa situación. Mientras nosotros le demos cuerda al asunto, va a crecer, crecer y crecer y crecer, como también creció la xochitlemanía debido a una magia ahí en las redes sociales y en los medios de comunicación. Pero déjame precisarte algo que me parece importante para contrastar, y siguiendo con la ironía del título del programa, yo pienso que lo que distingue a unas elecciones realmente primarias como las que existen en Estados Unidos y en algunos otros países de América Latina, ciertamente, no nomás en algunos otros lugares de Europa o acá, es que allí son asuntos de interés público, ¿sí? Incluso en los Estados Unidos las organizan los gobiernos de los estados, fíjate, ni siquiera el organismo electoral. Y en México son asuntos internos de los partidos políticos. Yo creo que hay una diferencia, una distancia como de aquí a la luna o más, definitivamente, en que tú conceptualices los procesos de selección de candidato como un asunto de interés público, ¿sí?, organizado por el Estado y financiado por el Estado, a un asunto interno de los partidos políticos. No, por favor, ni compararlo ni decirlo. A ver, Javier, me ganó el tiempo, regreso contigo para concluir la reflexión. Tengo que hacer una pausa y esta sí no la puedo simular. Regresamos. Para contender contra Morena, el partido en el poder, PRI, PAN y PRD, han integrado un bloque opositor que buscará también, en un complejo proceso interno, decidir el nombre de quien aparezca en la boleta como candidato presidencial. Los 13 aspirantes registrados deberán recolectar decenas de miles de firmas y una vez pasado el filtro, participarán en un foro. Luego pasarelas regionales y al final se aplicará una encuesta y una votación en 300 centros. Tampoco se le llamará candidato, sino coordinador del Frente Amplio Va por México. Bueno, las elecciones primarias, entre comillas, en México, el tema que tocamos en Ruta 44. ¿Quieres terminar la idea que nos estabas planteando, Javier? ¿O lo dejamos ahí? Bueno, a ver, esto que estábamos escuchando, Lucía, de lo del Frente Opositor, ellos buscaron otra fórmula, también con encuestas, pero aquí va a haber foros regionales, debates y también una elección directa en 300 puntos. Y genial, al final creo que solamente pretenden que quede tres personas, ¿no? Sí, Carlos, fíjate que una fórmula sumamente compleja. Si para nosotros que estamos un poco involucrados en el tema fue como entender las fases, pues imaginemos para la ciudadanía pues seguirle el rumbo y los pasos a esto. Pero la verdad es que también no hay que ser ingenuas. No les quedaba de otra, ¿no? Es decir, si ya el partido en el poder había salido con algo, pues tocaba que también saliera el bloque opositor. Hay que decirlo que todos los procesos son perfectibles, ¿no? Y particularmente, ¿no? Los de ambos, porque coincido totalmente con Gabriel. Pues la verdad es que no son ni democráticos ni cercanos a la ciudadanía estos procesos, ¿no? Primero porque se adelantan a términos y periodos de la ley y segundo porque, insisto, ¿no? Por la ciudadanía está hoy o estamos preocupados también por
problemáticas que son sumamente importantes y que, coincido con Javier, hemos estado dejando de ver por estos temas, ¿no? Por esta agenda que nos ha subido el Poder Ejecutivo Federal, en donde entonces volteamos a ver los procesos, el tema de las corcholatas, el tema de Xóchitl Gálvez, y entonces pues acá está el tema de la inseguridad, el tema de las personas desaparecidas y otros más que pues no están siendo atendidos porque todos estamos volteando para acá, ¿no? Entonces sí, fórmulas complejas, no con la legitimidad ciudadana que quisiéramos, pero bueno, pues son dos procesos que ahí tenemos que van en camino a. A ver, déjame hacer esta pregunta. Si el Frente Opositor va a hacer una encuesta, o varias encuestas, pero aparte va a ser una elección directa en 300 puntos, ¿esto sería más democrático, entre comillas, que los de Morena? No, la verdad es que es un paso más que el de Morena, pero de democrático yo creo que pues está totalmente ausente y carente en ambos procesos, ¿no? Y también, por ejemplo, el tema de las encuestas, pues todavía por lo menos a mí no me queda claro quiénes van a ser las casas encuestadoras, ¿no? Cómo se van a elegir, es decir, esas letras chiquitas, ¿no? Todavía no las conocemos y a mí por lo menos me encantaría saber cómo va a ser la elección de esas casas encuestadoras. Claro, muy bien. Gabriel, hemos visto también, y los medios se han dado cuenta, eso sí, que en este proceso ha habido acarreados, ¿no? Ha habido acarreados, ha habido reparto de regalos, ha habido listas que se pasan, digamos, en los mítines, porque son mítines. En la Ciudad de México andan repartiendo cacerolas para que acudan a los eventos de Claudia Sheinbaum. Es repetir una fórmula que ya conocíamos, que ya habíamos visto por mucho tiempo. Es decir, no hay nada nuevo en este tipo de procesos que intentan ser, entre comillas, democráticos, Gabriel. Yo creo que lo nuevo es anticiparse a los tiempos de la ley. Eso es lo verdaderamente nuevo y comparto la preocupación de Javier Hurtado con respecto a la ausencia del Estado de Derecho y la ausencia de autoridades, porque el problema fundamental de México no es las leyes, sino quién las haga cumplir. Y ahí tenemos un organismo carísimo, que es el Instituto Nacional Electoral, que pasó del Instituto Federal al Instituto Nacional con la cantaleta de que con la reforma iba a ser un organismo no solamente más poderoso, sino que iba a concentrar las facultades, violando el federalismo, pero iba a concentrar las facultades, iba a hacer eso, que el instituto fuera más económico que lo que era antes, y no lograron ni una cosa ni la otra. Pero déjame, Carlos, aquí hacer dos acotaciones que tienen que ver con lo que se ha dicho respecto de los medios. A ver, la xochilmanía, como bien lo llamó Javier Hurtado, no surgió en los medios tradicionales, es decir, no fue Televisa, Azteca, ni ningún medio constituido que explote una concesión para radiodifundir por el espacio público o que imprima un periódico en papel quienes detonaron esa tendencia. Fueron las redes sociales, las nuevas formas de comunicación que no tienen ningún tipo de regulación, porque creo que el avance de la tecnología y la velocidad del cambio tecnológico es tal que la legislación no puede llegar. Es decir, cuando los legisladores empiezan a entender cómo funciona la tecnología, ya hay otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra red social. Entonces, ¿cómo regulas eso, no? Ese es el lío que trae, por ejemplo, el Parlamento Europeo con respecto a las redes sociales. Y el otro asunto, bueno, el otro día eso lo discutimos en otra mesa en la que participé, y decíamos, a ver, ¿debemos o no hablar en una mesa como esta de lo que está ocurriendo con las corcholatas? Bueno, yo creo que a los periodistas les corresponde consignar los hechos, y es un hecho que andan en campaña. Ahora, si la autoridad no determina que eso es falta, la autoridad legal y legítimamente constituida de México no determina que eso es una falta, y no hace un llamado, y no sanciona, y no advierte, y no emite medidas cautelares para que eso deje de ocurrir, ¿por qué un periodista tendría que autocensurarse de hablar de algo que tiene valor noticioso? Porque es una noticia, claro que lo es. O sea, la mayoría de esos que se llaman hoy las corcholatas eran funcionarios de alto nivel del gobierno que dejaron su responsabilidad, que tienen un capital político importante y que aspiran a gobernar México. Ahora, nosotros sabemos, en efecto, que esos están haciendo un acto simulado, pero anticipado de campaña. La pregunta es, ¿podríamos controlar eso desde los medios simplemente con la autocensura? Es decir, con no hablar de ello. Yo creo que no.
porque de todos modos ahí están las redes sociales y de todos modos el tema va a seguir. No, yo creo que es más complejo que eso. Yo no creo que sea un tema exclusivamente de los medios. Claro que los medios contribuyen, pero los medios no tienen esa responsabilidad, digamos. Y si la tuvieran como hicieron con la mañanera, lo digo por quienes trabajamos aquí en Canal 44, me acuerdo cuando la mañanera emitieron una medida cautelar y dijeron, al que transmita completa la mañanera se le va a considerar un acto de campaña en tiempos electorales. Y entonces no la podemos transmitir. Incluso a nosotros nos llegaron a sancionar aquí en Canal 44 por transmitirnos la mañanera segundos y nos tuvimos que ir a un juicio en la sala superior para hacer valer nuestro criterio de libertad de expresión y decir... La firmeza que decía Lucía, ¿no? Contra los medios, pero no contra los nosotros lo estamos transmitiendo porque tiene valor periodístico. Pues si el jefe de Estado no cumple la ley, ¿por qué quieres que los medios sean los responsables de omitir un hecho que es un hecho, porque está ocurriendo, no lo estamos inventando, ahí andan haciendo campaña con dinero público, es un hecho que nosotros como periodistas tenemos que consignar? Claro. Javier, a ver, ya hablamos del tema de la ley que no se está cumpliendo, aunque la autoridad dice que sí. Yo te pregunto, ¿el marco legal de México permite intervenir ya el tribunal, la Suprema Corte, ante esto que estamos viendo, evidentemente actos anticipados de campaña? ¿Nos queda algún resquicio legal? Yo creo que sí, definitivamente. La primera instancia es la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. Esa Comisión de Quejas y Denuncias del INE está integrada por 3 personas. Una de ellas ya estaba, era de los anteriores consejeros, y los otros 2 son nuevos. Yo no sé a quién respondan unos y otros, pero pues, curiosamente, como las decisiones se toman por mayoría ahí, han ganado los nuevos consejeros las decisiones, ya sea para oponerse o para sacar adelante su visión de las cosas. Entonces sí, está una primera instancia que es el Instituto Nacional Electoral, y luego después de eso se le debe dar vista al Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral tiene que proceder, le corresponde, interpretar y entender si lo que se está haciendo realmente es violatorio de la ley, porque al INE solamente le corresponde en todo caso dictar medidas cautelares o informar a la autoridad jurisdiccional lo que está ocurriendo para que la autoridad jurisdiccional analice si aquella conducta se aparta o no de la ley. El asunto es que creo yo que el Tribunal Electoral está a unos días de resolver esto, si en realidad se está violando la ley o no. Y yo creo que pues en verdad tiene una papa caliente enorme, O sea, le llegó una papa caliente de la mayor magnitud, porque parar ambos procesos a estas alturas, yo creo que, como se dice coloquialmente, podría salir peor el remedio quizá que la enfermedad, porque la verdad no sé qué pasaría, ¿sí? Porque vamos siendo claros. Por ejemplo, ¿qué es lo que se puede derivar de lo que está ocurriendo? La cancelación de las candidaturas, así de simple y de sencillo. Así lo dice la ley, que es el 235. ¿Poner una multa? No, es la cancelación de las candidaturas. Al candidato que realiza antes anticipados es la cancelación. Ya lo hicieron con Félix Salgado y con el otro candidato de Michoacán. Entonces, es la cancelación de las candidaturas. Entonces, imagínate, vamos suponiendo que el tribunal haga lo que tiene que hacer, que aplique la ley, que el presidente se quede sin corcholatas y que no sé quién apadrine a Xóchitl Gálvez y que se resulta que la sacan también. Y entonces, ¿con qué candidatos se quedan los que apadrinan a Xóchitl Gálvez? Entonces, es un problema serio, la verdad, es un problema muy serio. Se está jugando con fuego, definitivamente, sí. Pero vamos a decir que esto se va a dejar correr, ¿sí? Pues que yo creo que es lo más seguro, que el Tribunal Electoral va a dar una interpretación a modo, en el sentido de decir que son hechos consumados y que sale peor, el daño al interés público es mayor que la protección de los derechos que se pretende hacer. Ya lo han hecho y lo han aplicado ese principio en otras ocasiones, ¿sí? Por ejemplo, se lo aplicaron aquí en Jalisco al exrector Carlos Briceño. Salía más caro protegerle sus derechos que el daño que eso iba a causar. Entonces es lo mismo, o sea, cancelarles la candidatura a esto puede salir peor que el tutelar
los bienes jurídicos que se están viendo transgredidos. Pero el marco legal existe. Claro, el marco legal existe. Ahora, yo escuchaba un comentario hoy en la mañana, entre otro, en un medio de comunicación, en la radio, de que parece ser que vamos a suponer que el presidente de la República estuviera haciendo todo para que se anulara la elección. Entonces yo digo, bueno, ¿y qué gana con que se anule la elección? Y por ahí alguien decía, y con justa razón, que nadie puede, con dolo, hacer actos o hechos con dolo que sean después los reclamen en su beneficio. O sea, decir, de acuerdo. Que perversamente el presidente de la República esté haciendo esto a propósito, es lo que yo entendí de lo que decían, para que la elección se anule, ¿sí? Yo digo, no, pues, ¿y para qué llegar hasta allá? Si en todo caso es tan perverso y lo que quiere, no sé qué sea, pues que le siga con lo de las corcholatas, que él podría estar impulsando eso para que el tribunal los saque de la jugada y les cancele la candidatura. Pero es que eso sería gravísimo. Todo esto como está ya aventajado ahorita, la realidad estamos ante un problema muy complejo. O sea, si se le cancela la candidatura a estos precandidatos adelantados, pues yo pienso que sí se alborota la gallera, como se dice coloquialmente, ¿no? Muy bien, tengo que hacer otra pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral dio luz verde a los procesos internos tanto de Morena como de la alianza opositora para elegir a su representante para la candidatura presidencial de 2024. La comisión desechó recursos legales presentados por supuestos actos anticipados de campaña y solo acotó que deberán evitar llamados al voto, hacer promesas de campaña o hablar de plataformas y planes de gobierno. Sin embargo, medios de comunicación han acreditado actos de acarreo y entrega de obsequios a quienes acuden a los actos de proselitismo. Las elecciones primarias, entre comillas, en México es el tema que tocamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Lucía. Claro, fíjate, retomar algunos apuntes que hemos realizado aquí, como el de están jugando con fuego, ¿no? Pero pues es que es redituable jugar con fuego en este momento y sobre todo cuando aprovechan que también la ley pues tiene sus obscuridades, sus lagunas, sus ausencias, ¿no? Y en este sentido lo único que están haciendo es aprovechar ese escenario y por supuesto también coincido con el tema de las campañas en redes sociales, ¿no? Hoy, si hay algo fuerte, son precisamente las redes sociales los que hacen el boom, los que hacen una campaña viral o a una persona viral. Entonces también les viene muy bien, que hablemos mal, pero que hablemos de este asunto o de determinadas personas. Yo creo que nos juegan varios factores que sí tendríamos ya que empezar a advertir. Insisto, sería un buen momento para repensar si México está preparado para iniciar con una figura que podrían ser las primarias muy similares a las que ya se llevan a cabo en Latinoamérica o incluso tomar algunos ejemplos a nivel de Estados Unidos o de otros países como España y que a partir de eso podrían los partidos políticos incluso si se atrevieran a realizar este tipo de ejercicios, pero mucho más ciudadanos, a lograr la legitimidad y a lograr la confianza que han perdido en la ciudadanía. Entonces, pues ahí está el tema sobre la mesa. Ahora, esto se podría lograr, Lucía, si se reforma la ley. Por supuesto. Y también si se sacuden los partidos políticos. Claro, ¿no? y eso tendría que ser un acto reflexivo al interior de los propios partidos políticos, ¿no? Porque justo, pues quienes llegan a través de nuestra representación a los determinados lugares en donde se legisla, pues tendrían que estar muy abiertos con una apertura al tema, pero siempre y cuando sí tendría que ser, por supuesto, una reforma a nivel constitucional y a partir de ahí a las leyes secundarias en materia electoral. Muy bien, Gabriel Torres, tus conclusiones. Mira, la principal fuente del derecho es el derecho consuetudinario, es decir, usos y costumbres que se convierten en ley. El problema, para eso que plantea
Lucy Almaraz, que yo coincido. El problema es que en México no hay uso ni hay costumbre de elegir democráticamente a los candidatos. Entonces, una nueva ley no tuerce la realidad. La realidad da lugar a cambiar la ley. Lo que realmente pasa en México es que a pesar de que hemos tenido avances importantes en regulación a los partidos, como de los 90 al 2000, toda la legislación para regular su financiamiento, que sigue siendo inacabada, pero que hay una regulación, por cierto, muy barroca respecto al financiamiento público y privado de los partidos políticos en México. También se legislaron las candidaturas independientes y no fue un tema fácil, hablando de un sistema de partidos, pero no hemos logrado, a pesar de ya tener una ley federal de partidos políticos, no hemos logrado tener una regulación específica para asegurar el derecho de los ciudadanos y de los militantes de elegir democráticamente sus candidatos, y reitero otra vez, y sus dirigentes, porque es igualmente importante. Si vamos a llevar la máxima de que los partidos son entidades de interés público, que se puso a nivel de la Constitución en la reforma desde 1977, a la fecha sigue siendo inexistente el carácter público de los partidos, bueno, pues tendríamos que legislar, para que realmente sean públicos, tenemos que legislar sobre la obligatoriedad de los partidos a practicar un mínimo de democracia interna, entendido esto como elección democrática de dirigentes y elección democrática de candidatos, ambas cosas. Mientras ello no suceda así, entonces los partidos son entes que reciben financiamiento público pero para usufructo privado de ciertas oligarquías. Y por lo tanto, no hay legitimidad para unas elecciones primarias, es decir, para regular un proceso de selección democrática de candidatos que se podría llamar elecciones primarias, convenciones de nominación o cualquier otro nombre que nos quisiéramos dar como mexicanos, digamos, tropicalizando la figura. El problema es que no hay nadie que lo aprecie. Es decir, yo no veo un reclamo legítimo ni siquiera de un grupo minoritario pero importante que esté hoy poniendo sobre la mesa de la discusión de las reformas políticas de México la necesidad de legislar sobre el derecho que tendrían los ciudadanos de elegir a sus candidatos democráticamente. No, yo creo que más bien está demasiado socializado, legitimado el derecho antidemocrático al dedazo. Es decir, de que el presidente decida quién va a ser su sucesor y que los dueños de los partidos tengan el derecho y se les reconozca por todos, incluso por analistas y por politólogos, constitucionalistas, sociólogos, que en México la decisión de las candidaturas corresponde a una oligarquía, a un pequeño círculo de poder que tiene el control de ello. Muy bien, Javier Hurtado, tus conclusiones. Coincido con esto último que dice Gabriel, más para puntualizar. Efectivamente, la reforma de 2014 estableció que al interior de cada partido político debería de existir un órgano interno de selección de candidatos constituido al menos por 5 miembros de cada partido político. Ese órgano interno de selección es el que determina el método y los procedimientos como se eligen los candidatos. Y resulta que ese órgano interno de selección, la ley le da la facilidad, la libertad absoluta de que puede estar integrado efectivamente por 5 o por 200 personas. Pero resulta que en todos los partidos es un órgano interno de selección que no pasa de 15 a 20 personas. E invariablemente está el presidente, su novia, su esposa, su amante, etcétera, ¿sí? Entonces, es un órgano realmente patrimonializado que es el que establece el sistema de selección de los candidatos. Concluyo con lo siguiente. A mí me parece que hay una evidente contradicción, ya lo dije desde un principio, entre la definición de partido político como entidad de interés público y el que la misma Constitución y la ley establece que la selección de los candidatos es un asunto interno de los partidos políticos. Pero voy a otra contradicción más. Establecido esto, ahora resulta que los partidos políticos no están tan de acuerdo con lo que la ley dice de que la selección de candidatos es un asunto interno. Y lo llevan a la calle y lo hacen público. Asambleas informativas, convenciones, registro de firmas, etcétera. Encuestas. Bueno, no quedamos pues, y ustedes reclamaron en la reforma desde 2008 de que la selección de sus candidatos era inmaculada y que no podía tocarla ni con el pétalo de una rosa la autoridad electoral ni ninguna autoridad, y que ese era un asunto que se resolvía tras bambalinas en los sótanos del poder de los partidos políticos. Y ahora resulta que lo sacan a la calle. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Concluyo
Creo que se viene y debe venir una reforma electoral en que se legisle y se resuelva esto. Esta contradicción entre interés público, asunto de interés público y asunto interno de los partidos políticos. Definir y establecer en la ley que no se vale establecer unos pocos meses antes de la elección, de los plazos legales de la selección de los candidatos, la elección de autoridades o de órganos internos de su partido y hacerlo público, ¿sí? Y que luego después el que resulte electo para ocupar ese supuesto cargo interno del partido, resulta que es el candidato del partido. O sea, a mí me parece que ahí hay una gran contradicción, ¿sí? Si fuera interno realmente ese procedimiento, entonces el que vaya a ser el coordinador del proceso de transformación en México, pues se queda como coordinador de ese proceso, pero no como candidato. El que va a ser el coordinador de los comités de la defensa, pues va a tener la oficina más grande e importante del edificio de Morena, pero no va a ser el candidato. ¿Me explico? Hay una contradicción ahí. Yo pienso que la legislación debe atender a eso y sobre todo, pues tratar de quitarles el poder y la discrecionalidad a los dirigentes de los partidos políticos y que no se conviertan en propiedades personales ni familiares. Muy bien, muchas gracias, Javier. No, al contrario, gracias. Gracias, Gabriel. Gracias, Carlos. Y gracias, Lucía. Un placer, Carlos. Me quedo, como siempre, unos segundos, una reflexión final, y voy a retomar lo que dijo Gabriel, esto de que no es precisamente las leyes los que cambian la realidad, sino es la realidad la que cambia las leyes. Si partimos de este supuesto, con la realidad actual de este proceso electoral, con esta simulación, estas corcholatas, me temo que con esa realidad lo que tendríamos, si hay una reforma, es algo parecido a la película La Ley de Herodes. Hasta la próxima.